Welcome. 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 Bienvenido al primero de dos videos que mostrarán cómo graficar funciones con múltiples transformaciones. Este video asume que ya has visto los videos que muestran cómo los valores de A, B, C y D en esta forma transforme f de x. Así, si tenemos f de x igual menos 1, 2, x valor opuesto de la cantidad x más 1, 2, necesitamos ser capaz de reconocer que sería igual a menos 1, 2, lo que nos dice dos cosas. Como A es negativo, esta es una reflexión sobre el eje X, y que ha sido comprimido verticalmente por un factor de 1, 2. Siguiente, C igual más 1, y si vemos X más 1, eso significa que este gráfico sería cambiado a la izquierda de una unidad y D sería igual a menos 2. Lo que significa que el gráfico también se desplaza hacia abajo 2 unidades. Entonces, es muy difícil graficar todas estas transformaciones a la vez. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar esto en pasos. Ya he proporcionado la función de padre, y igual el valor opuesto de x. Vamos adelante e identificar algunos puntos clave en este gráfico como el origen, tal vez el punto. Y quizás Next. a continuación, primero gráfico de la reflexión y la compresión vertical. Así que vamos al gráfico y igual menos 1, 2 x. El valor opuesto de x. Recuerda, cuando a igual menos 1, 2, podemos tomar estos puntos en la función de los padres, multiplicarla y coordinar por menos 1, 2 y dejar la x coordinar la misma. Eso nos dará puntos en el gráfico transformado. Así que el gráfico transformado todavía tendrá el punto. Pero ahora cuando multiplicemos esta coordinación por menos 1, 2 tendremos el punto. Y cuando multiplicemos esta coordinación por menos 1, 2 tendremos el punto. Esto sería el gráfico que ha sido reflejado y verticalmente comprimido. Ahora tomaremos estos tres puntos y cambiarlos. Dejaron una unidad y bajaron 2 unidades. Vamos adelante y etiquete estos. Por lo tanto, para cambiar cada uno de estos puntos dejó una unidad. Restaremos 1 de las coordenadas x, y luego para bajarlo 2 unidades resucitaremos 2 de cada coordinado. Entonces, aquí si restamos 1 tendremos menos 5, y luego cuando restemos 2 tendremos menos 4. Así que el punto estaría aquí. Restar 1 de la coordenada x, tendríamos menos 1. Resumen 2 de la coordenada y tenemos. Y luego, por último, resta 1 de la x, tendremos 3. Resumen 2 de la y, tendremos menos 4, punto. Y esto sería el gráfico de la función original que se ha dado a nosotros. Ha sido reflejado. Ha sido verticalmente comprimido. Se ha cambiado a la izquierda una unidad y también abajo a 2 unidades. Vamos adelante y pruebe otro. Este es un poco más tricador. Debemos reconocer que no está en la forma exacta que queremos. ¿Qué significa? Significa que si queremos bx la cantidad x más c, vamos a factorar los 2 de 2x, 4. Así que escriba esto como f de x igual la raíz cuadrada de 2x el cantidad x, 2 más 1. Vamos adelante e identifique los valores de a, b, c y d. En este caso sería 1, b igual 2. Lo que significa que este gráfico se comprime horizontalmente. Siguiente, c igual menos 2, lo que significa que el gráfico sería cambiado a la derecha de 2 unidades. Y d igual 1, lo que significa que cambiaremos el gráfico una unidad. Lo siguiente que debemos reconocer que nuestra función de padre será y igual raíz cuadrada de x. Ya he computado en la mesa para que esta función ahorre nosotros tiempo. Recuerda, cuando tenemos una compresión horizontal o vertical a partir de un valor de b dejamos el y coordina el mismo.
pero multiplica el coordinado x por un b. O divide las coordenadas x por b. Vamos adelante y tome estas coordenadas x, divide por b y deje que, y coordinen lo mismo para esta compresión horizontal. Así que todavía tendremos el origen. Siguiente, saltemos esto porque sería una fracción. Si dividimos 4 por 2, tenemos 2 para la coordinación x y 2 para la coordinación y tenemos el punto. Vamos adelante y saltamos 9 y pasamos a 16. Si dividimos 16 por 2 que serían 8. El coordinado se queda 4. Estos 3 puntos deben ser suficientes para hacer un gran gráfico que se haya comprimido horizontalmente. Ahora vamos a ir adelante y tomar estos puntos, y cambiarlos a la derecha 2 unidades y arriba 1. Vamos adelante y etiquélelos. Tenemos el origen. Tenemos un punto, y tenemos un punto. Así que agregaremos 2 a cada coordinación x. Y agregue 1 a cada y coordinar. Entonces el origen se convertiría. Agregue 2 a la coordinación x, que sería 4. Agregue 1 a la coordinada y eso sería 3. Así que el punto. Si agregamos 2 a los 8 habríamos 10 comas. Agregue 1 a los 4 tenemos 5. Y luego hacernos un gran gráfico con estos 3 puntos. Parece algo así. Este gráfico ha sido comprimido horizontalmente, y cambiado a la derecha 2 unidades y también abajo 1 unidad. Así que la idea aquí es que si sabes graficar la función de un padre, debe ser gráfico de una función transformada de forma rápida, y fácilmente sin el uso de una calculadora gráfica. Espero que encontres este video útil. Echaremos un vistazo a 2 ejemplos más en la segunda parte de este video.